Muy buenas amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal. Hoy vamos a comenzar con una nueva sección que va a tratar sobre la estructura de peones en ajedrez. Una de las cosas quizás más difícil de aprender, donde la mayoría de los aficionados, incluso jugadores de club, tienen esta falencia al conocer las estructuras de peones y los planes típicos en cada una de las estructuras. Es por eso que he decidido comenzar esta serie donde vamos a ir analizando las diferentes estructuras de peones, cuáles son sus características y cómo estas nos pueden ayudar a mejorar nuestro ajedrez. En el día de hoy vamos a comenzar con la estructura Caro-Kann, que es la que aparece ahora mismo en pantalla. ¿Cuál es la idea de esta estructura? Bueno, es lo que vamos a ir tratando de aprender en esta serie de videos. De hecho, hoy vamos a hacer lo que denominaríamos la introducción a la estructura Caro-Kann. Y luego en el próximo video vamos a ver algunos planes concretos que podemos ir ejecutando tanto de blancas como de negras. Así que yo te animo a que te suscribas, si no estás suscrito al canal, que te suscribas, porque esta serie de videos que vamos a ver realmente que te va a hacer mejorar tu ajedrez. Entonces arrancamos con la estructura Caro-Kann. Se caracteriza por, como vemos en pantalla, una diferencia o una estructura asimétrica, por decirlo de alguna manera. En el flanco de dama las blancas tienen 4 peones contra 3 y en el flanco de rey viceversa, 3 contra 4. Esto lleva a una posición en la que hay que conocer cuáles son los planes y no debe confundirse con la estructura eslava. La estructura eslava, si vemos, es exactamente similar, muy parecida, pero los planes aquí van a ser diferentes. De hecho, vamos a tener una sección en la que vamos a hablar exclusivamente de la estructura eslava. Vamos a comparar una con otra ahora rápidamente para comprender cuáles son las sutilezas y por qué necesitamos, cuando llegamos a cierta posición, entender qué tipo de estructura tenemos ante nuestros propios ojos. Entonces arrancamos con la estructura Caro-Kann. Básicamente, ¿qué podemos observar? Bueno, a simple vista tenemos una columna semiabierta, que es la columna E. Entonces, sabiendo esto, el blanco va a tratar de colocar sus piezas mayores en la columna E, justamente. A su vez, gracias a nuestro peón que se encuentra en D4, tenemos la posibilidad de fiscalizar, por decirlo de alguna forma, la casilla E5. Esta casilla E5 probablemente en un futuro podamos colocar alguna pieza y ser un fuerte de ataque. Incluso en otras posiciones también vamos a poder valernos de la casilla C5. Así que ahí como la idea general, si se quiere, de la posición. Como vemos, nosotros ya tenemos un peón en la cuarta fila, y ellos, las negras en este caso, todavía no tienen ningún peón en dicha fila, por lo que tenemos una mayor presencia en el centro con el peón en D4. Teniendo esto en cuenta, es que el negro tiene que hacer algo para poder también controlar el centro. Y es a raíz de esto que el negro va a intentar jugar tanto C5 como E5. Son dos rupturas que necesita hacer porque necesita también tener control del centro, una de las cosas tan importantes en ajedrez. Si comparamos con la otra estructura que vimos, la estructura eslava, aquí no tenemos la columna E disponible para nuestras piezas. Y el punto fuerte sigue siendo, digamos, tenemos D4 aquí y podemos valernos tanto de E5, pero como vemos aquí la estrategia tiene que cambiar, porque la columna semiabierta es la columna C, por lo cual en este caso probablemente terminemos colocando nuestras piezas mayores en dicha columna y usando esta misma columna como puente. Otra ventaja que tendría esta estructura con relación a la anterior es que si comparamos, nos queda un solo peón central de los dos en esta posición, ¿no es cierto? Pero en la estructura eslava, si comparamos,
tenemos los dos peones. Así que aquí podríamos tener una mayor presencia central, incluso posteriormente, viendo por supuesto la posición y si es posible, quizás jugaríamos E4 justamente para controlar todas estas casillas que acabamos de colorear. Entonces vamos viendo que de acuerdo a la estructura de peones, las estrategias son diferentes. Y hemos visto, por ejemplo, qué es lo que tiene que hacer el negro justamente para no quedarse tan pasivo. Por ejemplo, en la línea principal de la Caro-Kann vamos a llegar rápidamente a esta posición luego de D por E4 y caballo por E4. Si nos damos cuenta, ya tenemos la estructura del 4 contra 3 y viceversa, 3 contra 4. Si bien todavía el peón no ha ido a la casilla 6, ya tenemos una estructura que nos va diciendo que nos vamos a alinear en lo que conocemos como la estructura Caro-Kann, ¿sí? Así que ya podemos ir viendo cuáles pueden ser los planes, tanto del negro como en este caso del blanco. Pero esto no quiere decir que ahora todas las Caro-Kann nos van a conducir en esta posición. No, de hecho hay otras líneas, por ejemplo líneas de la francesa, de la Léquine incluso, o de la escandinava, que nos llevan a este tipo de estructuras. Por eso es bueno conocerlas. No porque uno dice, no, yo no juego Caro-Kann, listo. O no juego D4, me gusta jugar E4. O lo que fuera. No por eso ahora no nos vamos a concentrar en aprender cuáles son las ideas de cada estructura de peones. Por ejemplo, voy rápidamente una línea que a mí me gusta jugar de blanca contra la Caro-Kann. Y vamos a ver que en esta línea justamente no se llega a esta estructura de peones. Tiene otra idea en mente, que es que luego de E4, C6 y D4, D5, aquí a mí me gusta hacer E por D5, seguido de C por D5 con una idea clara. El alfil, digamos en la Caro-Kann, se quiere desarrollar fuera de la cadena de peones. Así que se quiere ubicar o en G4 o en F5. Esto es básico, ¿no? A diferencia de la francesa, donde queda encerrado el alfil. Entonces a mí me gusta jugar esta línea y hacer alfil de 3 justamente para sacarle la casilla de F4. No se puede ubicar ahora el alfil en F4, ni tampoco en F5, perdón, ni tampoco en G4, porque la dama está fiscalizada. Entonces fiscaliza, mejor dicho, esa casilla. Entonces las negras generalmente juegan caballo F6 justamente para poder desarrollar ese alfil, que es lo que quieren hacer. Y entonces en esta posición juego yo H3 justamente con esa idea. No es la línea principal, pero estamos todo el tiempo haciéndole el juego psicológico, como podríamos llamarlo. El negro quiere desarrollar el alfil fuera de la cadena de peones y no le estamos dejando hacer eso. Por lo cual eso puede llegar a ser, digamos, un problema psicológico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para el que está jugando de negra. Hay un video que hablo justamente de esto, de la estrategia psicológica, así que te lo voy a dejar acá arriba en el canal para que vos lo puedas analizar, puedas mirarlo. Se analiza una partida en la que juega Bobby Fischer. Muy buena esta partida, así que te recomiendo que la mires. Bien, entonces, por ejemplo, la partida podría seguir con caballo C6 para amenazarme el peón de D4, pero luego de C3. Entonces, bueno, acá hay dos posibles líneas. Jugar tanto G6 con la idea de apoyar el alfil en F5, que en este caso entonces ahora sí cambiamos y rompemos esta estructura y le queda un poquito complicado el enroque, ¿no? Porque ya no va a tener el peón en C7 ni tampoco en D7, y entonces enrocar, por ejemplo, en largo sería un poquito peligroso. Y enrocar en corto tiene su pro y su contra. Para empezar, la columna G va a estar abierta, digamos, por parte de las negras. Así que habría que ver aquí cómo tratar ahora de romper y aprovechar esa situación del enroque un poquito vulnerable. Es decir que es un arma de doble filo, porque incluso se puede valer el mismo de la columna G para atacar un futuro enroque corto que podríamos hacer. Bueno, en fin, esto es otra cosa.
lo que queremos concentrarnos es que, por ejemplo, si hicieran E6, que sería la otra opción, la estructura de peones, si nos damos cuenta, no tiene nada que ver con lo que planteamos en un principio. Porque en este caso habría un peón en D5, que como podemos ver en esta posición, aquí en D5, en la estructura Caro-Kann no existe. Así que fíjate que si jugamos esta posición, necesitamos conocer este tipo de estructura que más adelante también lo vamos a analizar. Bueno, dicho todo esto, ya hablamos un montón. Vamos a ver una partida en la que el negro se queda bastante pasivo. No porque no conozca cuáles son los planes de la posición, sino porque el blanco también los conoce. Y justo a que, como tiene un tiempo de más, permite jugar de una manera en la que le interrumpe hacer las jugadas que les gustaría hacer. Para que nos situemos en contexto, esta partida es entre Lasker y Capablanca. Así que estamos hablando de dos personajes muy buenos que conocían muy bien todo lo que implicaba. Estamos hablando de campeones mundiales como en el caso de Capablanca, ¿no? Bueno, de ambos. Así que muy interesante analizar esta partida y ver cómo jugaron y ver si podemos rescatar algunas cositas. Así que vamos a comenzar con la partida. Algunas líneas vamos a ir rápidamente hasta llegar hasta la posición que nos interesa. Si nos damos cuenta, esta empieza con una francesa para llegar a esta posición. No se jugó Caro-Kann en esta ocasión. Y aquí, luego de esta posición de la Winauer, se llega a esta posición y aquí tenemos el primer punto. Ya tenemos el 4 contra 3 en ambos lados, ¿no? Y el 3 contra 4 en el otro flanco. Vamos a ver que se produce un cambio acá de piezas. Bueno, obviamente que no se podía comer todavía, porque acá simplemente tenía el jaque a la descubierta. O sea, la dama no podía comer el peón porque venía un jaque a la descubierta y se comía la dama, ¿no es cierto? Muy medio básico eso. Por eso es que enroca. Entonces acá, bueno, decide cambiar piezas y llegamos a la posición que nos interesa. Bien, estamos en esta posición. Tenemos nuestra estructura. ¿Cuáles son los planes de las negras? Dijimos, tiene que hacer una ruptura. ¿Dónde hace la ruptura? Bueno, en E5 por el momento no se puede porque pierde un peón. Y en C5 tampoco se pierde porque pierde el peón. Entonces, aquí Capablanca, conociendo cuál era la idea de la estructura, decide hacer dama D5. Esta jugada gana un tiempo porque no atacan el peón de G2 y al mismo tiempo prepara la jugada C5. Ahora sí sería posible hacer C5. Por ejemplo, acá es curioso que Lasker decide no defender el peón de G2, pero se podría haber hecho enroque tranquilamente, porque ahora C5 todavía sigue siendo, digamos, no se puede jugar, porque luego de D por E5 y dama por E5 viene esta jugada que es muy buena, que es alfil D6, y bueno, y se gana calidad directamente. Por supuesto que si toma viene un jaque a la descubierta y luego de que tome, por ejemplo, se ganaría la dama, así que esto sería terrible. Bueno, obviamente que no iba a hacer eso Capablanca. Y no sabemos por qué no jugó esta continuación Lasker. Yo creo que lo que no quería era justamente ceder el centro, porque esta posición permite que ahora nosotros nos quedemos sin peones centrales. Y el negro sí va a tener allí un peón central importante. Quizás por eso no lo jugó Lasker. La verdad es que no lo sabremos y tampoco se lo podremos preguntar, así que nos vamos a quedar con la duda. Lo cierto es que luego de dama de 5, acá hay una jugada que te invito a que pares y pienses lo siguiente.
que yo creo que es lo que pensó Lasker, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿La estructura de peones o el peón de G2? ¿Qué es más importante? Bueno, Lasker consideró que era más importante la estructura de peones. Y es por eso que hace una jugada que impide tanto que la dama coma en G2 y que haga C5. Vamos a ver cuál es esta jugada. No sé si ya la sacaste. La jugada es dama E2. ¿Por qué impide ambas jugadas? Bueno, para empezar, ¿qué pasa si nos comen el peón? Que es lo primero que podríamos llegar a pensar. Bueno, es que tienen la jugada alfil E4 y ahora la dama se tiene que ir a H3 y ahora vamos a tener mucho contrajuego. De hecho, acá habría dos opciones. Se podría hacer un gambito o entregar un sacrificio de peón simplemente haciendo enroque largo. Y ahora nos van a quedar, digamos, la columna abierta para atacar. Nuestros alfiles están como dos cuchillos. Quizás incluso colocar este alfil en esta diagonal, como de hecho ocurre en la partida. Bueno, acá creo que las blancas tienen muchísima compensación por ese peón sacrificado. Y la otra opción más simple, de última, sería capturar allí el peón en C7 y ya recuperando el peón, y sigue estando la amenaza sobre el rey. Es por eso que Capablanca no hace esta jugada. Y tampoco se podría hacer C5, que era lo que está queriendo hacer. Tampoco se puede hacer C5 porque viene la misma jugada. Alfil E4, si nos damos cuenta, la dama, digamos, no puede defender en ninguna de la fila el peón. Así que se tiene que ubicar, por ejemplo, en B3 y luego de alfil D6, atacando, simplemente se gana el peón. Así que esto no serviría. Es por eso que no se hizo C5, sino que Capablanca hace C6. Ya tenemos nuestra estructura por parte de las negras, la que conocemos. Pero vemos cómo el conocer la posición hace que ahora los planes, tanto para el blanco, sean mucho más fáciles, y para el negro en este caso resultan muy complicados. ¿Por qué? La partida siguió con enroque, torre 8, torre de A de 1, justamente impidiendo que se juegue tanto C5 como D5. Y luego de, por ejemplo, alfil D7 y torre de F a E1, la pregunta es, en esta posición, ¿qué logró el blanco? Bueno, el blanco, conociendo los planes de la estructura de peones, consiguió impedir tanto E5 como C5. O sea, no puede hacer ninguna de las dos rupturas. ¿Y cómo se dio cuenta de esto? Más allá de que era Lasker, ¿no? Pero ¿cómo se dio cuenta? Porque conocía los planes de acuerdo a la estructura de peones. Ahora, ¿cuál debería ser nuestro plan? Bueno, si nos damos cuenta allí, un plan simple para el blanco podría ser, como decíamos, atacar el ala de el flanco de rey, ¿no? Ya que tiene los alfiles, este alfil, como va a ocurrir en la partida, lo podría colocar en E5. Las torres van a tener un pasaje, como también ocurre en la partida, y aquí hay mucha tela para cortar. Pero ¿cuál es el plan del negro? Bueno, en el caso del negro está un poquito más apretado el plan, porque claro, necesita ganar espacio en el centro, que a priori no lo tiene todavía. Entonces el contrajuego está un poquito paralizado, detenido. Y es por eso que, conociendo este hecho, Capablanca hace dama A5 con la idea clara de hacer C5. Y aquí Lasker hace dama C2, justamente con la idea de ganar un tiempo y debilitar las casillas negras que rodean al rey. Entonces cuando hace G6, ahora ve y hace alfil E5. Capturar el alfil no solamente que ganaría un tiempo sobre la dama, sino que dejaría todas las casillas negras débiles en la posición enemiga. Es por eso que hace alfil G7, y aquí, lejos de capturarlo y dejar débil otra vez las casillas negras, hace una jugada H4. Se viene con todo.
claro, como se está viendo con todo, el negro tiene que reaccionar. No puede hacer C5 en esta posición, porque estaría como desconcentrándose de lo que en realidad está pasando. Así que hace dama D8, sigue H5, y luego de dama G5, entonces ahora sí cambia. Alfil por G7, rey por G7 y ahora hace torre E5. Si nos damos cuenta, ganando un tiempo sobre la dama. Otro tiempo valioso. Bueno, aquí simplemente se dirige a E7 y ahora hace torre de D a E1. Y acá hace torre G8. Interesante que no se puede hacer F6 ahora mismo. Porque si hicieran F6, por ejemplo, luego de torre E3, si nos damos cuenta, este peón ha quedado muy débil. Antes tenían los dos peones que lo defendían, tanto el de F como el de H, pero ahora solamente el de H, así que con una captura esto directamente se capturaría. Así que es por eso que no jugó esto, sino que jugó torre G8, tampoco era la mejor. Y aquí jugó dama C1, tratando de ocupar todas las casillas negras y viendo si puede entrar en la casilla H6, no ahora por supuesto. Aquí trajo la otra torre a D8 y la partida continuó con torre D1 a E3. Acá es interesante porque se produce un juego táctico en la posición que por supuesto que Lasker termina ganando esta partida. Y acá hace un bonito sacrificio de alfil que no se puede capturar porque si se captura, por ejemplo, vendría dama H8 y bueno, acá hay dos líneas, ¿no? Si hace rey F7 viene torre F3 ganando la dama. Y si hace, por ejemplo, tapa de torre, viene igual, torre F3. Y acá, bueno, es única. E8, tomamos con jaque, se tiene que ubicar en esta casilla. Nos comemos este peón. Acá la posición es muy complicada. Torre F8 es la que propone el módulo. Y luego de los cambios, simplemente se gana otro peón. Y acá está complicado. El negro, ya que se quedó sin peones. Nuestro rey está seguro, el rey del no. Le quedaron 3 peones contra 4. Calidad de más. Esto está muy choreado. Así que acá casi que por ética tendría que abandonar el negro en esta posición. Entonces hace esta jugada. Cuando viene el alfil por G6. Hace la jugada dama F6. Como para patalear un poco. Pero luego de torre G5. Excelente jugada. La partida siguió rey E7 y luego de torre F3 capa blanca decidió abandonar. Como decimos, bueno, acá se termina definiendo tácticamente, ¿no? La partida, pero todo esto fue producto de los planes que derivan de la estructura. Y justamente como Lasker también conocía cuáles eran los planes de las negras para esta posición, fue que pudo equilibrarlo y evitar que esto se produjera. Claro, a veces quizás te pasa y uno dice, por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio de táctica y dice, uy, qué buena posición, ¿cómo? A mí no me tocan nunca estas posiciones en mis partidas. Si no, ¿sabes qué bonito hacer este mate o tener esta jugada o lo que fuera? Y a veces nos preguntamos, es lindo el mate, pero ¿cómo llegamos a esa posición? Bueno, mucho tiene que ver con la comprensión que tenemos de la estructura de peones. No digo que siempre vamos a tener partidas gloriosas, pero comprender la estructura de peones incluso a veces, sin conocer la teoría sobre una apertura, podemos llegar a tener ventaja porque conocemos la estructura de peones. Así que bueno, esto sería como la introducción a la Caro-Kann. ¿Qué vamos a ver en los próximos videos? Bueno, vamos a ver cómo posiciones, en qué posiciones o puede hacer C5 el negro, que es lo que quiere hacer, cómo lo puede hacer. Y vamos a ver también algunas ideas que se pueden hacer con las blancas. Aquí vimos un ejemplo, y este ejemplo es más que claro, como si el negro juega pasivo, literalmente termina perdiendo, porque como que sus piezas se terminan atascando y entonces necesita hacer rápidamente tanto E5 como C5. Incluso en algunas posiciones hay que hacerlo bastante rápido a la ruptura.
Así que bueno, este es el primer video de esta serie que vamos a hablar sobre las estructuras de peones. Y puede que te resulte un poquito complejo, pero con la práctica uno aprende a analizar, comprender estos conceptos y mejorar poco a poco. Bien, te dejo entonces y nos vemos en el próximo video de esta serie de estructura de peones. Hasta pronto y no olvides suscribirte. No olvides suscribirte y activar la campanita, así podés recibir las notificaciones de los próximos videos que iremos haciendo en esta serie. Desde ya, un gusto de mi parte y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.